Y no hay que olvidar, Ingrid, que Laura Sarabia sale en medio de un escándalo y también de unas grabaciones con el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, donde hablan precisamente de lo que usted está mencionando, los 15.000 millones que habla Armando Benedetti. Incluso con todo esto que está sucediendo, lo que dicen es que muy seguramente o hay la posibilidad de que Benedetti vuelva también al gobierno. ¿Usted qué cree? Pues que son de un cinismo que realmente ofende, y yo espero que los colombianos sigamos ofendidos, es decir, que no que, que no perdamos la capacidad de reaccionar frente a esto, porque yo creo que esto es también una estrategia de adormecimiento, es decir, golpearnos y golpearnos y golpearnos con escándalos todos los días para que a final de cuentas perdamos la posibilidad de tener perspectiva. Eh, Quiero recordarte, Jairo, perdón, que cuando estamos hablando de los 15.000 millones de los cuales habla Armando Benedetti, ya hay por parte del Consejo Nacional Electoral una investigación evidenciando que hay unas fallas en la contabilidad de la campaña presidencial de Gustavo Petro, es decir, que de hecho, sin contar con las platas mal habidas, digamos, de fuentes ilegales, ya de hecho hay la violación de los topes de campaña. Y el tema de la violación de los topes de campaña es grave, porque si en el caso de Samper eso no constituía un delito porque la ley no existía, hoy en día ya hay los instrumentos jurídicos y por ya hay la posibilidad de remover del cargo a la persona elegida por fuera o violando los topes de una campaña. Entonces, es en este marco en que tenemos que reflexionar en todo esto, porque uno también podría decir que volver a meter a Laura Sarabia, volver a meter a Armando Benedetti, es simplemente mantenernos en una especie como de diálogo para que se nos olvide lo fundamental. Y es que hoy en día hay todo lo necesario para que el presidente Gustavo Petro tenga que salir de su cargo. Y yo sé que el establecimiento colombiano le tiene miedo a este tipo de vacíos. Y le tiene miedo, es algo que nunca se ha hecho en Colombia. Pero hay que recordar que si se anula esta elección, pues no puede ser la vicepresidenta la que entre a reemplazarlo. Reemplazarlo y a cumplir con a llenar ese vacío. Tiene que haber una solución diferente, las cortes tienen que pronunciar, el Congreso se tiene que pronunciar, pero yo creo que es muy, muy importante que esta vez esto que estamos viviendo no lo dejemos pasar. Ingrid, si yo le dijera, para que la gente comprenda bien, porque usted nos ha ido explicando y me gusta mucho que usted entra en detalle, si yo le dijera enuméreme esas cosas, pero enumerándome, que se vuelven argumentos para que Gustavo Petro en un juicio político tenga que salir del cargo, ¿cuáles son? Enuméreme, por favor. El primer argumento es la financiación por encima de los topes establecidos por la ley. ¿Por qué? Porque legalmente eso implica una violado los topes establecidos por la ley, pierde la posibilidad de ejercer el poder en Colombia. Es lo primero. Segundo, hay un problema, obviamente, ético, moral y legal. Y es que no solamente esa plata no la reportó, sino que adicionalmente es plata de grupos delictivos. Es decir, que cuando uno ve lo que está sucediendo en este momento, uno sí tiene que hacer la relación entre la paz total y la impunidad que se le prometió a aquellos que lo financiaron. Es un segundo punto. Tercero, yo creo, en el caso de Gustavo Petro, los múltiples escándalos que se están dando
en su gobierno, el tema de Laura Sarabia, el tema de Armando Benedetti, las acusaciones de su hijo, de Nicolás Petro. Entonces, esto forma, digamos, material probatorio suficiente para que, uno, la Fiscalía investigue, dos, el Congreso defina, y tres, la justicia establezca las modalidades de retirar a un presidente que llega de manera fraudulenta con plata del narcotráfico a gobernar a Colombia. Eso es lo primero. Pero esa es la parte, digamos, legal. Hay una parte política y los argumentos políticos son muy importantes. Este es una persona que llega a gobernar a Colombia y lo que hace es desgobernar a Colombia. Las personas que nombra no tienen capacidad administrativa, no tienen experiencia, los ministerios están a la deriva. La gente no está teniendo solución a los problemas diarios que tiene que enfrentar cada cartera. Eso es uno. Segundo, tenemos el problema de la violencia, es decir, una violencia que se nos disparó. Los secuestros se disparan al 90% y estos son cifras oficiales, no son cifras de la oposición. Es decir, esto realmente es lo que está manejando el Ministerio de Defensa y el gobierno. Es decir, una realidad en la cual la paz total, en vez de desincentivar la delincuencia, lo que hizo fue exacerbar la acción delictiva. ¿Por qué? Porque todo este andamiaje andamiaje de negociación combinado con el tema del tratamiento a las fuerzas militares, de descabezar la cúpula, sacar a todo el mundo, meter gente solamente presta a servirle ideológicamente a este presidente, pues ha desvertebrado lo que era la fuerza de la democracia colombiana, es decir, un ejército muy civilista, muy respetuoso, que nunca ha estado metido en golpes de Estado, pero igual lo descabezaron. Golpe blando no le dio a las fuerzas militares Petro, le dio fue un golpe duro, las desvertebró completamente, y lo mismo hizo con la policía. Entonces tenemos el problema de la vida y de la muerte de los colombianos. La gente en Colombia se está muriendo por culpa de la mala política o de la política de este gobierno. A todo esto, la recesión que se nos viene encima. Es decir, ya los indicadores están todos en rojo, y la incapacidad del presidente de hablar con los sectores económicos que son sus socios para que económicamente Colombia funcione. Decide no verlos, decide que no son las personas con las cuales él quiere dialogar, y se ha encerrado en una torre de marfil donde no habla con los partidos políticos, no habla con los dirigentes, no habla con el país, y lo único que hace es sentirse víctima y pensar que todo el mundo lo está persiguiendo, ¿no? Yo creo que aquí es muy, muy importante que los colombianos entendamos cuáles son nuestras obligaciones, pero también nuestra responsabilidad y nuestros derechos. Y yo creo que los colombianos tenemos la obligación de pedir que se nos rindan cuentas, de salvaguardar nuestras instituciones y de no dejar que en un continente donde han habido casos que ya hemos visto, el de Nicaragua, el de Venezuela, el de Cuba, donde han desbaratado a los países con unas ideologías y con unas recetas que nos llevan 40 años atrás, no dejemos que esto le vaya a suceder a Colombia.